En foro tenemos otro invitado especial. Se trata del presidente nacional del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Senador, bienvenido, gracias por estar en este foro, muy amable. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación. Se sienta, por favor. Mientras comentamos algunas cosas, vamos a pedir que repasen su semblanza. Muchas gracias. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en 1950 en Magdalena de Quino, Sonora. Desde 1966 es militante del Partido Revolucionario Institucional. En 1981 fue subdirector de planeación del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en el Distrito Federal. En 1985 fue electo diputado federal del PRI por el primer distrito electoral de Sonora. En 1986 se desempeñó como delegado general de la CNOP en Sinaloa. En 1987 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En 1988 fue elegido senador de la República por el estado de Sonora, cargo que desempeña actualmente. Luis Donaldo Colosio Murrieta egresó en 1972 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en la carrera de Economía, donde obtuvo mención honorífica por ser el más alto promedio en su generación. Se hizo acreedor a una beca para estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, en donde obtuvo la maestría en Desarrollo Regional y Urbano, así como la candidatura al doctorado. En 1984, Luis Donaldo Colosio contrajo matrimonio con la regiomontana Diana Laura Riojas, con quien ha procreado un hijo. Ha sido investigador asistente en el área socioeconómica del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México. En 1982 se desempeñó como director general de Programación y Presupuesto Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ha escrito diversos escritos y ensayos, sobre todo de cuestiones sociales y de asuntos agropecuarios. Desde diciembre de 1988, Luis Donaldo Colosio Murrieta se desempeña como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Nuevamente, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Si nos permite, vamos a ir a unos comerciales para regresar e iniciar esta charla. Luis Donaldo Colosio, regresamos. Foro está en el aire. Benavides presenta Gran Festival Internacional. Iniciamos nuestra charla con Luis Donaldo Colosio, senador de la República y presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Senador, su apellido es poco común, bueno, quizá en estas tierras, aunque también es norteño, pero quizá por acá en el noreste no sea muy común. Allá en Sonora... En Sonora, bueno... Digo, hay más, sí, más Coloso. Los familiares de mi padre, que fueron 6 hermanos, hijos a su vez de un señor cuyo padre, o sea mi abuelo, mi bisabuelo, llegó procedente del norte de California, después de haber intentado en aquella época pues entrarle a la fiebre del oro, lo que le llamaban. Sí. Bajó a Arizona, de allá a Sonora, se internó a tierras sonorenses y ahí se arraigó la familia Colosio. Es de origen italiano, pero nosotros ya somos la segunda, tercera, cuarta generación, de manera que somos orgullosamente sonorenses. ¿Y Murrieta también suena italiano? Murrieta es según lo que he analizado, de origen vasco. Español. Más bien, sí, exactamente. ¿Y vasco? Sí. Entonces tiene usted algo de carácter vasco. ¿Cómo le va a ir a los priistas con alguien que tiene... aunque sea de otras generaciones ya muy anteriores, sangre vasca, ¿no? Bueno, más que todo me siento muy identificado con mi origen, que es Sonora, que es México. Yo creo que... Bueno, pues ¿qué más quiere con los sonorenses? ¿Cómo les va a ir a los priistas ahora con un dirigente sonorense? Espero que bien. Son los más bravos del norte, ¿no? Pues hay tradición, hay historia, ¿no? Calles. Calles, Obregón.
Abelardo L. Rodríguez, que también fue presidente de la República. En fin, yo creo que Adolfo de la Huerta. Hay historia, como digo, ¿no? Y sobre todo que hay pues un profundo sentimiento progresista en el pueblo de Sonora, al igual que en el de Nuevo León, ¿no? Sí. Yo pienso que el norte de la República es una franja muy importante por el desenvolvimiento, por el desarrollo social, político y económico que ha tenido en los últimos años. Pues ahora se nota agresividad de la buena en el manejo de la República, un presidente que, aunque no nació en estas tierras, seguramente quiso nacer aquí y tiene sus orígenes muy cercanos, su familia paterna, es decir, su padre es de aquí, de Nuevo León, de Agualeguas, y se siente nuevo leonés y por lo tanto norteño y tiene orgullo de ser del norte. Ahora un presidente del PRI también norteño, y se está notando un cambio, por lo menos en el caso del PRI, para concretarnos a hablar del revolucionario institucional, un cambio en el tono del discurso. Quizá todavía en yo los creo que hechos esa es una de las cuestiones no que es tan fácil. Esperemos ir avanzando más también en los hechos, pero yo creo que se ha tocado un punto muy importante. Tú mencionas lo del discurso. Si algo yo pienso que priva en el sentir de la ciudadanía es de que la forma de comunicación política cambie. La gente quiere que se le hable de las cosas cotidianas en el tono que la gente las vive. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a elaborar grandielocuentes discursos que bien son importantes en ciertos momentos de la vida política, porque definen tesis, definen orientaciones. Pero creo que hoy en día los mexicanos lo que queremos son más bien hechos, ¿no? Y que haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto lo he visto, lo he vivido y lo he pues sentido en las demandas que se me hacen por parte del priismo y por parte de la población en general cuando realizo jornadas de trabajo en diferentes estados de la República. Una comunicación más auténtica, más veraz, más honesta, que haga eso, que nos comunique, que nos una más, que nos digamos con la verdad las cuestiones que más interesa a la ciudadanía, a la población. ¿Verdad? Hablando de lo que se estilaba antes y lo que se pretende ahora, ligado a lo que mencionábamos hace un momento, estábamos resaltando los valores del norteño, ¿no? De qué está pasando con un país cuyo presidente es norteño, porque se siente norteño y quiere ser norteño y de hecho actúa como norteño. Ahora un dirigente nacional priista que también es norteño, pero se nos olvida... Hacer no sé si me lo permitas. Sí, cómo no. Soy orgullosamente norteño, de Sonora, en fin, pero yo creo que también hay que pues comprender que en el momento que vivimos es necesario conocer las diferentes regiones con sus diferentes culturas, con sus diferentes historias y devenir en el proceso político y económico de México. Por lo tanto, yo sí quisiera decirte que sí me siento orgullosamente norteño, pero pues México es más que el norte, ¿verdad? Y eso sí también tenemos que ser muy conscientes de que pero hay otras regiones. Si no se trata de dividir, porque eso es lo último que queremos para nuestro país, sin embargo, hay alguna diferencia, eso sí. Y a veces radical, ya no algunas, sino radicales diferencias entre las maneras de ser de los norteños y los sureños, y no solo en México, sino en el resto del mundo, ¿no? Como que tradicionalmente en el norte se es más aguerrido, más bravo, más franco, más frontal, más directo. Sobre todo en este norte nuestro que pues es tan... México bronco, pues, norteño. Donde la gente ha tenido que luchar y mucho, ¿sí?, para hacer lo que tiene, ¿no? Yo creo que
Eso es lo que caracteriza y distingue a las tierras del norte de México. Pero haciendo un lado lo de lo norteño, hay mucha gente que se refiere a estas acciones del presidente Salinas como una consecuencia lógica de su juventud. Bueno, es que es un presidente muy joven, con nuevas ideas, moderno, como él lo ha dicho, y también frontal. Bueno, ahora, este es un magnífico ejemplo, ¿no?, de lo que es el sentir del mexicano de hoy. Congruencia entre el decir y el hacer. Y el presidente de la República está dando ejemplo en cómo, más que decir y repetir las cosas, el actuar hacerlas, tiene un valor pues inmenso ahorita en el pueblo de México. Nadie triunfa si no es congruente. Claro. Ninguna organización, ninguna nación triunfa, o ningún gobierno triunfará, como tampoco ningún partido, si no es congruente, pero no solo en el decir y luego hacer, sino en el pensar y luego decir lo mismo que se piensa y luego hacer y actuar en consecuencia. Pero es quizá la juventud también lo que traigan, porque los secretarios de Estado son también muy jóvenes, como el presidente. Sí. El dirigente nacional del PRI, que es usted, 39 años de edad, ya los cumplió, ¿no? Ya. Bueno, es muy joven. ¿Qué le lleva al presidente? 2 años, ¿no? ¿Tiene 41? Tiene 41 años. Sí. Entonces es también parte de la juventud enfrentarse al reto y sacarlo adelante de una manera más rápida y menos demagógica que antes, pues. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar con el PRI en esta etapa de modernidad que pretenden darle, con este impulso juvenil que traen ahora? Bueno, somos parte de una generación que tenemos la gran responsabilidad de estar al frente, en el caso particular mío, de los destinos y la coordinación de los esfuerzos del priismo nacional, lo cual implica ya de entrada un gran reto: coordinar los esfuerzos de un partido que durante 6 décadas ha estado en la escena política nacional, con su evolución, por supuesto, pues es un significativo reto. Máxime cuando, para seguir permaneciendo por la vía democrática, necesariamente tenemos que llevar a cabo cambios y transformaciones hacia el interior. El cambio más importante que nosotros estamos impulsando es el de una nueva forma de convivir democráticamente hacia el interior del partido. Dicen que el buen juez por su casa empieza. En este caso, el buen demócrata por su casa debe empezar. Si hablamos de democracia hacia afuera, tenemos que dar muestras de que hacia adentro queremos más y mejor democracia para nuestro partido. Todavía les faltan muchas muestras, ¿no? Lo acabamos de ver el viernes con los jóvenes, y aquí se eligió al líder nacional Así es, este fue un ejemplo. De la juventud revolucionaria, y como que de pronto se vio ahí que faltaba un poco de madurez, ¿no? Lo que pasó, bueno, en este caso, fue un proceso democrático interno para reelegir la dirigencia nacional de las juventudes priistas, y bueno, fue un mecanismo diferente. Delegados de todo el país concurrieron a Nuevo León, a Monterrey concretamente, se reúnen en un auditorio y libremente, en urnas transparentes, emiten su voto por 2 candidatos que contendieron. Sin embargo, aquí se llevó a cabo un proceso que es novedoso, que es innovador, y se suscitaron algunos disgustos e inconformidades por quienes no alcanzaron la dirigencia nacional. Pero creo yo que esto va a irse superando. Que ahí no hay mecanismos, menos en la juventud. O sea, ahí eliminaron las imposiciones. Definitivamente. Que sean los propios jóvenes los que decidan. ¿Y por qué no funciona eso de imponer? Definitivamente que ya no. Decisiones impuestas, centralizadas, cupulares, arbitrarias. Creo que eso es lo que menos quiere la ciudadanía ahora, y eso es lo que el priismo definitivamente ahora más que nunca rechaza. Sí, pero está hablando de los dirigentes del mismo partido. ¿Cómo? Sí, es decir,
son los dirigentes del mismo partido, no están sacando a un candidato que después vaya a enfrentarse a otro candidato de un partido de oposición. Sí, pero en este caso pudiera haber habido una imposición de la cúpula o la dirigencia nacional sobre una organización juvenil. Definitivamente es más cómodo, pero esos métodos y mecanismos de imposición ya no operan, y precisamente es lo que nosotros queremos cambiar, y cambiar en serio. Nosotros queremos que tanto las organizaciones del partido como nuestra estructura en cada uno de los estados, en los municipios, en los distritos, pues sea reformada, pero democráticamente. ¿Qué quiere decir democráticamente? Descentralizar la decisión. Es inconcebible en estos tiempos que desde la dirección nacional del partido nosotros decidamos quién va a ser el candidato en Aguascalientes, por ejemplo. No es ni ética ni políticamente viable. Lo que nosotros queremos es que los aguascalienteses, los ciudadanos de Aguascalientes sean los que decidan. Y así procedimos, por ejemplo, en Aguascalientes. Menciono este ejemplo porque fue algo que suscitó mucha movilización política en Aguascalientes, no solamente de los priistas, sino de la opinión pública en general. Y creo yo que este tipo de mecanismos novedosos, imaginativos, de seleccionar candidatos con características adecuadas al sentir de la población, es lo que nos va a ir definitivamente abriendo el paso hacia una nueva conformación partidista, que eso es lo que anhelamos. En el caso de Nuevo León, ¿así será? Definitivamente. En Nuevo León ya hemos ¿Cuántos candidatos avanzado. hay o precandidatos tienen actualmente para Nuevo León? Yo creo que todavía es prematuro hablar se refiere a la gubernatura. Es prematuro hablar de esto. ¿Cuándo es oportuno hablar de eso? Los calendarios se van definiendo de acuerdo a cómo las fechas de registros se van acercando. Esto será aproximadamente, pues, según, si mal no recuerdo, 1991, cuando sea la elección en Nuevo León, de tal suerte que meses antes serán las decisiones del partido, ¿no? ¿Ustedes dicen cuándo es oportuno hablar de los precandidatos? Sí, todo ¿O ya se pueden ir moviendo ellos? Todo está en función de las fechas de registro. Definitivamente hay, no lo dudo, ciudadanos que aspiren a ser o a llegar a puestos de elección popular en Nuevo León. Pero esto se irá definiendo acorde como los tiempos se vayan acercando. Por ahora lo que nosotros estamos haciendo en Nuevo León, quizá usted ya está informado, es el hecho de que se están reestructurando los comités municipales del partido en Nuevo León. Se han también llevado a cabo comicios internos para elegir democráticamente el dirigente de la CNOP aquí en Nuevo León. Y hoy, más bien dicho, hace una semana se me dio a conocer el que en Nuevo León se van a lanzar próximamente las convocatorias para elegir el resto de los comités municipales en el área metropolitana. Ahora se estilan elecciones internas en el PRI, como nos lo está diciendo, menos en la CTM. No, también se llevan a cabo en la CTM. Se llevan a cabo, sin embargo, nosotros tenemos que respetar las formas internas de cada una de nuestras organizaciones. Son formas distintas, cada una de ellas tiene pues sus diferencias de acuerdo a las mismas estructuras que imperan. Sin embargo, lo que nosotros aspiramos es a que haya una generalización en la práctica democrática dentro del partido, ¿no? ¿Y qué va a pasar donde en una entidad y en una central haya un dirigente que lleve muchos años y que de pronto resulte con que después de 10 o 12 o 15 años al frente lo vuelven a elegir sus... Mire, yo creo que ¿será creíble para la dirigencia nacional del partido? Cada vez más, yo lo he dicho, es el juicio de la ciudadanía a la que debemos de someternos. Cualquier ciudadano priista que aspire a la representación popular, a hacerse cargo de una candidatura por parte de nuestro partido, tendrá que pasar por el tamiz de la ciudadanía, de la comunidad a la que aspire a representar. Y lo mismo tiene necesariamente que suceder dentro de nuestras organizaciones. Pero este es un proceso que lleva su tiempo. No es posible hablar de cambios
de tajo o hablar de cambios que se susciten de la noche a la mañana. Repito, son varios los obstáculos y las inercias que tenemos que vencer los priistas. Pero quiero decir una cosa, es mucho más numeroso el número de voces que se han estado uniendo cada vez más o sumando cada vez más al deseo de cambio que aquellos que se oponen a él. Es Luis Donaldo Colosio, presidente del Comité Directivo Nacional del PRI. No tardamos en regresar, Foro está en el aire. Continuamos nuestra charla con Luis Donaldo Colosio, presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que es el segundo partido en el poder más antiguo en el mundo. Sí, tiene en el nuestro poder. Partido, sí, exactamente. Porque hay otros partidos, sí, que son mucho más antiguos. Pero con alternancia. Así es. El nuestro tiene 6 décadas de estar al frente en la arena política nacional, con sus evoluciones también. Y en estos momentos, como decíamos antes, pues se enfrenta a graves retos internos y externos. Son diferentes tiempos los que nos ha tocado vivir, de intensa competencia política, de intensa competencia electoral, y sobre todo un juicio más severo de la ciudadanía, una ciudadanía que es más crítica, más informada, más demandante, más exigente, más politizada, con una nueva forma de hacer política. Yo pienso que estamos viviendo muy importantes momentos en la actualidad en México, y esto no escapa al partido, no escapa a la dirigencia nacional, no escapa a los deseos del priismo de mejorar, de superar inercias, vicios que hemos venido acumulando con el tiempo, cuando éramos un partido prácticamente único, pero ante la presencia de varios partidos en México, bueno, pues nosotros tenemos que transformarnos, ¿no? Y esta parte de esta mentalidad modernizadora dentro del PRI es lo que vimos en Baja California Norte. El triunfo del PAN con Ernesto Rufo Appel. Bueno, el reconocer y reconocerlo, no solamente reconocer, sino aceptar el juicio de la ciudadanía. En Baja California nos hizo falta fuerza electoral y nuestro partido perdió, con todo lo que una pérdida de esta naturaleza, situación adversa, pues conlleva. Por ser una situación nueva en los tiempos modernos del partido, pues definitivamente causó una serie de opiniones, de exaltaciones incluso por parte de algunos militantes de nuestro partido, pero creo que a estas fechas las aguas han empezado a llegar a su nivel de nuevo. En Baja California acabo de conversar ampliamente con un grupo destacado de priistas bajacalifornianos. Ya estamos iniciando una nueva forma de hacer política en Baja California, desde la oposición. Ahora son oposición en Baja California. ¿Pero estaba en el programa eso de perder Baja California Norte? No. O sea, en este proyecto de nuevo PRI. Ningún partido se organiza y entra a una contienda para perder. No, los de la oposición. Siempre entran con el ánimo, entramos con el ánimo de ganar y de triunfar. Pero los tiempos han cambiado. Ahora los triunfos están en función del trabajo. Los triunfos están en función del convencimiento mediante una comunicación política con la ciudadanía más veraz, más auténtica, más honesta, y de un comportamiento que sea acorde con lo que se dice. Volvemos a lo que al inicio de esta conversación decíamos, ¿no? Que haya congruencia entre el decir y el hacer, entre la forma de presentarnos como candidatos ante la ciudadanía y después la forma en que se ejerce el poder, la forma en que se ejerce la función pública. Yo pienso que Baja California
es pues un ejemplo de lo que nosotros decimos cuando estamos empeñados en ser el partido de la legalidad, de respetar la voluntad y la decisión del electorado. Oiga, algunos observadores nacionales y extranjeros no creen que los cardenistas hayan perdido en Michoacán. Bueno, esto no es cierto del todo. El PRD ganó algunas curules en el estado de Michoacán. No las ganó todas, pero sí tiene su representación en el Congreso local, acorde a la votación que obtuvo. En el PRI hay de todo, hay dinosaurios, bebesaurios, como les llaman ahora también, y políticos modernos. Sí, la jerga popular ha acuñado ciertos términos que... Esto crea mucho divisionismo, ¿no? Por los diferentes estilos de hacer las cosas. Son tantos años que tiene el partido que entonces ya hay viejos y jóvenes viejos y viejos jóvenes, es decir, con las mentalidades muy distintas y entonces por lo tanto a veces encontradas, ¿no? Sí, yo creo que... Ese es el origen de lo que pasa con los cardenistas, ¿no? O sea que, es decir, el origen de los cardenistas fue un rompimiento de este tipo dentro del partido. La modernización de... ¿Cómo están conciliando con todas estas corrientes dentro del PRI? Eso es muy interesante pregunta, porque eso es uno de los puntos medulares de la modernización del partido. Pero yo creo que la modernización del partido no se puede llevar a cabo con una confrontación generacional. No es que antagonicemos jóvenes con viejos o adolescentes con adultos. Sin embargo... Son las mentalidades. Eso, ¿no? Es a lo que iba yo. Hay jóvenes con mentalidad de dinosaurio. Así es. ¿No? Es cuestión de actitudes. Es cuestión de tener convergencia, de prácticas de hacer política, de querer hacer del partido vanguardia, pero por medio del convencimiento, quiero repetir eso, por medio de hacer del partido el partido de la legalidad, de que nos apeguemos estrictamente a derechos, de que respetemos la voluntad popular, de que nos sometamos al juicio de la ciudadanía con cada vez mayor rigor. Yo pienso que esto es una cuestión fundamental, pero pues yo quiero decir que he conocido priistas mayores que nos han dado una gran lección a muchos mexicanos de mi generación, y que también he conocido jóvenes que han hecho de la intolerancia y de la intransigencia pues su doctrina y su proceder político. De manera que donde quiera se cuece nada más. Yo creo que esto es una cuestión fundamental de concebir la modernización del partido no como un conflicto generacional, más bien como una coincidencia de actitudes, ¿verdad? De querer hacer bien las cosas, de querer estar en la pelea, pero dentro del marco legal y político que nos hemos echado a cuestas los mexicanos en general y los priistas en particular. Ahora, esta nueva mentalidad del partido, o las anteriores también, las marca, les da línea el presidente de la República, que es el primer priista del país, ¿no? Sí, definitivamente él es el dirigente nacional de nuestro partido. Él es quien liderea y dirige al partido, porque es el partido en el poder. Y siendo él priista, para orgullo nuestro, es quien orienta las decisiones del partido. Sin embargo, él ha sido sumamente respetuoso del sentir, de las demandas y de las exigencias del priismo. Yo pienso que él ejerce su liderazgo, pero con una gran apertura para la expresión de las distintas corrientes hacia dentro del partido. Pero ¿cómo se irán a sentir conforme pase el tiempo y vayan reconociendo
a la oposición que gana tal o cual diputación o ayuntamiento o en tal estado y les puede entrar la angustia, ¿no? Ante esas dos alternativas que siempre hay, la de reconocer que se perdió una elección o la de ensuciarlas, pues optar por la segunda, como en otros tiempos tradicionalmente se optó. Nosotros estamos empeñados en desterrar vicios que empañen. O sea, pero no les interesa ganarlas todas. Definitivamente nos interesa, pero por la vía de la legalidad, por la vía del respetar la voluntad del pueblo y de la ciudadanía, del electorado. Por eso es que yo he dicho que las elecciones se ganan antes, durante y después de los comicios. ¿Por qué antes? Bueno, porque para poder entrar a una contienda electoral necesitamos organizarnos. Y el partido necesariamente necesita reorganizarse en varias partes del país, en distintas regiones, de forma diferente, para entrar a una contienda que ya va a ser diferente, que la queremos diferente. Reorganizarnos internamente, estar presentes en cada una de las secciones electorales, estar presentes en cada uno de los municipios del país, estar presentes no solamente en el ámbito político, sino también en la acción social que a nuestro partido le corresponde. No queremos ya un partido de elecciones, queremos un partido permanentemente presente en el quehacer político de la ciudadanía, porque constantemente se hace política. Una verdad de perogrullo, la política no es lo que los políticos hacen, la política la hace la ciudadanía en general, y cotidianamente, mediante su expresión, mediante su actuación, mediante su decisión. Y tenemos necesariamente como partido que entender que la sociedad ha cambiado, de que hay una nueva cultura política, y tenemos que adaptarnos. Desde el discurso mismo, nuestro comportamiento, nuestra forma de entrarle a las elecciones, nuestra forma de seleccionar a los candidatos, nuestra forma de hacer campañas. Sí, queremos ganar, pero queramos ganar con organización previa, con una presencia el día de los comicios dentro del marco legal, y queremos ganar también ante la opinión pública. Por eso es que también se deben de ganar después. Oye, con este afán de honestidad que trae ahora el Partido Revolucionario Institucional, hablo en el discurso y en el decir las cosas tal y como se piensan, ¿usted nunca le pasó por la cabeza decidirse por otro partido? Decir, bueno, pues, ¿por qué no Partido Comunista, el PAN, el PARMO? No, definitivamente no. Siempre vengo de un pueblo muy chico de Sonora, Magdalena, Sonora. Mi padre me educó en Magdalena de Quino. Magdalena de Quino, exactamente, porque ahí están los restos del civilizador, el padre Francisco Eusebio Quino, que civilizó toda la Pimería Alta. El del vino. No, bueno, entre otras cosas trajo viñedos a esa parte de la República. Pero fui educado en una hermosa tradición sonorense por mi padre, que de muchos años, desde su juventud, no solamente cree, sino que actuó por hacer del partido una opción digna. Y ahí es donde yo crecí con esa creencia. Entré a las juventudes priistas en mi pueblo a la edad de los 16 años, y creo que es la mejor opción por la que pude haber optado. ¿Su padre fue alcalde del pueblo? Sí, él fue presidente municipal de Magdalena. Y me decía que una de las grandes satisfacciones es la de caminar por las calles de Magdalena con la conciencia limpia y con más amigos de los que tenía antes de ser alcalde, después de que lo fue. Y ahora dice lo mismo para el presidente nacional del PRI. Bueno, hay veces que conversamos y no deja de ejercer su potestad, y me da sus puntos de vista y sugerencias. Es una persona a la que aprecio mucho, la admiro mucho. ¿Y qué le sugiere?
al dirigente nacional del PRI, quien precisamente lo formó priista y lo animó a seguir en el partido. Mi padre me habla siempre de humildad, mi padre me habla siempre de sencillez, de no despegar los pies del suelo, de siempre tenerlos en la tierra. Es muy difícil donde andan, ¿no? Por eso le hablo cada rato. Luis Donaldo Colosio, presidente nacional del PRI. No tardamos en regresar, Foro está en el aire. Hola, hermano, pero a mí me gustan. Ahora que nos hablaba de su pueblo natal y de su padre, que fue presidente municipal de Magdalena de Quino. Magdalena de Quino. Después de la senaduría, usted es senador, y después de la presidencia del partido, ¿qué sigue? ¿La gubernatura? Espero seguir siendo presidente del partido y ver cristalizados algunos esfuerzos. Son 3 años. No, no necesariamente. ¿No? O sea, lo ponen y lo quitan cuando sea el presidente del partido. Bueno, creo que ahora van a hacer las cosas diferentes, ¿no? Va a haber varios. Estamos por realizar una Asamblea Nacional el próximo año. Es la 14 Asamblea Nacional que vamos a realizar. Y consideramos necesario el de revisar a profundidad pues las formas o las normas que nos rigen. Ahí habremos de poner a discusión algunas cuestiones como estas. Pero considero yo que es importante el de que se afiancen, en tanto que celebramos la asamblea, que se afiancen estas prácticas de renovación partidista de abajo hacia arriba. Por eso es que estamos empezando por el municipio. El comité municipal lo estamos convirtiendo en nuestro punto, por así decirlo, de acción política de mayor importancia, por varias razones. El comité municipal tiene que, como su nombre lo indica, desarrollar y desplegar su acción en el municipio. ¿Pero por qué en el municipio? ¿Por qué estamos yéndonos hacia el municipio? ¿Por qué es el municipio culturalmente, políticamente, socialmente? Pienso yo, de los espacios políticos más importantes de México. Culturalmente, todos pertenecemos a una porción de tierra del territorio nacional. Yo soy del municipio de Magdalena, Sonora, por ejemplo, ¿no? O del municipio de Monterrey en este caso. Culturalmente estamos atados pues a una parte del territorio nacional. Nos identificamos, pertenecemos a alguna parte del país. Eso por un lado. Pero políticamente hablando, es muy importante el municipio. Ahí donde nosotros tengamos autoridades municipales que no correspondan a los intereses de los ciudadanos, que su comportamiento y el ejercicio del poder público no sea a juicio de la ciudadanía lo que debiera ser. Entonces el juicio de la ciudadanía no solamente es negativo para la autoridad municipal, sino que para el partido y para el sistema político en general. Entonces, por eso es que nosotros le estamos dando tanta importancia al comité municipal. Es ahí donde debemos empezar para que de nuestros comités municipales, o más bien de la acción política en el municipio, emerjan las personas adecuadas, honestas, honorables, capaces, identificadas con compromiso popular para gobernar los municipios del país. Pero no son solo las personas, es también la imagen del partido, ¿no? Es el caso del Distrito Federal, según una encuesta reciente de mucha validez, es por la seriedad de la firma, habla de un buen porcentaje, más del 60% de los habitantes del Distrito Federal que están con Carlos Salinas de Gortari a morir. Pero solo un 35% con el PRI, según esta encuesta. Pero bueno, ese es un ejemplo. Hay muchos otros donde el candidato
sí tiene buena imagen ante la gente y lo reconocen, votarían por él, pero quizá no por el partido. Como sucede con la oposición, hay gente que no quiere al candidato de la oposición, pero al partido sí. Está difícil. ¿Qué cambio mercadotécnico le van a hacer al partido también? No ante los priistas, sino ante el que no tiene partido, el que a la hora de ir a votar de pronto dice por un partido por otro o por un candidato por otro. Yo creo que los cambios más bien tienen que ser políticos. Sí. No le van a cambiar de nombre al PRI, por ejemplo. Vamos a hacer, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, con mucho respeto por los abogados, por supuesto. Suponiendo sin conceder que... Es economista, ¿no? Yo soy economista, sí. Suponiendo sin conceder que en la Asamblea Nacional el priismo del país decida que se le cambie de nombre o que se le cambie de emblema, en fin. Pero si no cambiamos las prácticas, vamos a seguir igual. Entonces los cambios tienen que ser políticos, decisiones políticas hacia el interior del partido. ¿Del PNR al PRI no cambiaron las prácticas? ¿O? Del PNR al PRM y después al PRI. Han ido evolucionando definitivamente. Pero en estos momentos estamos hablando del presente y del futuro del partido. Entonces ya hemos hablado con anterioridad de cuáles son algunos de estos cambios que nosotros estamos propugnando. Pero, repito, si no hay cambios políticos con decisión, con firmeza, pues podremos hacerle cambios a la fachada. Pero repito, la gente, la ciudadanía, el electorado en México, pues es una ciudadanía, electorado maduro, que lo que quiere son cambios de fondo. Entonces el enemigo a vencer está adentro. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. O sea, los retos no solamente están adentro, sino también afuera. Pero estamos hablando de lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿sí? Sí, porque la dirigencia puede tener muy buenas intenciones. Y la dirigencia cambia cada 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? El problema está en la continuidad. En los mandos intermedios, en las bases que a lo mejor no quieren cambiar las mañas. Yo creo que son muchas más... el estilo de hacer las cosas, ¿no? Son muchos más quienes se pronuncian porque esto cambie que quienes se oponen a ello, ya se lo dije anteriormente. Y no hay Estado de la República a donde vaya, donde no se me exprese esta necesidad, exigencia y demanda de cambios. Esto, por tanto, no es moda, ni es un capricho de la dirigencia nacional. Si nosotros estuviéramos actuando de acuerdo, en contra de lo que el priismo nacional desea, exige y plantea en las múltiples reuniones que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, pues seguramente no estuviéramos coordinando los esfuerzos del priismo nacional. No, lo que estamos haciendo no es una cosa que a nosotros se nos haya planteado o que nosotros nos hayamos propuesto individualmente, unilateralmente. Todo esto es el sentir del priismo nacional. Y hay muchas formas de demostrar y de manifestarse estos cambios, ¿no? Cada sexenio se habla de corregir los errores del pasado. Antes había menos democracia, antes no se había perfeccionado tanto el sistema electoral. Ahora con la reforma recién aprobada, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, la gente escucha constantemente hablar de la reforma electoral, ahora se aprueba, pero ¿cómo podríamos hacer para que la gente, en palabras sencillas y llanas, entienda lo que va a pasar y en qué va a beneficiar esta reforma electoral? Bueno, ¿hay alguna forma de explicarlo sin tecnicismos políticos? Pues voy a tratar, a ver si lo logro. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía, el electorado? En primer lugar, transparencia. Limpieza. Que el voto que cada uno de nosotros vamos y emitimos valga, cuente y decida. Y que se respete. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Todos los partidos políticos, sujetarnos a un marco de derecho que promueva este respeto y esta transparencia de la que
hablamos. ¿Qué es lo que va a pasar con estas reformas que se acaban de aprobar? Por un acuerdo parlamentario, yo quisiera enfatizar eso. Lo que sucedió en la Cámara de Diputados para la reforma electoral fue un acuerdo parlamentario para una cuestión muy concreta, de trascendencia nacional, sí es cierto, pero no fue una alianza ideológica como lo han querido proyectar algunas personas. Yo quisiera decir que esta reforma electoral lo que viene a garantizar es, en primer lugar, la formación de un organismo con autonomía y con recursos propios que organice y desarrolle las elecciones. Para ello se requiere de que haya personas que profesionalmente se encarguen de esto y de no que cada 3 años o cada 6 años, cada vez que son las elecciones, pues a través de las comisiones estatales electorales que ahora existen, que después ya no existirán porque va a existir este organismo con autonomía y recursos propios, pues anden buscando las personas adecuadas para que se hagan cargo de las elecciones. No. O sea, ya no va a ser gobernación la que maneje. Va a tener el país un organismo compuesto de varias formas, o con varios integrantes. Esta es la novedad, ¿no? Donde van a estar representados los poderes, donde van a estar representados los partidos, y aquí viene la innovación, donde van a estar representados los ciudadanos. ¿Cómo? A través de 6 asientos, por así decirlo, en este organismo, de personas con probada capacidad, con honorabilidad, con toda probidad y ante la ciudadanía y ante el juicio de los partidos políticos que esto sea aceptado. Entonces estos 6 nombres de 6 distinguidos mexicanos van a ser propuestos por el presidente de la República, pero van a ser juzgados, por así decirlo, por la Cámara de Diputados. Y solamente habrán de formar parte de este organismo si las 2/3 partes de la Cámara lo decide. Pero sucede que para que haya 2/3 partes en la Cámara se va a requerir de que haya acuerdos, de que haya consensos entre distintas fracciones parlamentarias. O sea, entonces, ahí ya no va a poder ser la mayoría priista sola. Entonces ya no es solo un partido, ya no es solo un partido el que va a decidir, sino que tiene que haber pues acuerdos, más actuación política dentro de la Cámara, ¿sí? O sea, desaparece la Comisión Estatal Federal Electoral, exactamente, y se instaura un organismo cuyas funciones y características, etcétera, ya más pormenorizadamente, van a estar descritas en la Ley Federal Electoral, o en lo que ahora se llama el Código Federal Electoral. Pero eso es parte de los trabajos del Congreso que habrán de desarrollar en los meses venideros, ¿verdad? Otra cuestión que es muy importante de la reforma, y esto también en aras de que prevalezca el respeto al sentir de la ciudadanía por su voto. En la actualidad existe lo que se le denomina el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero ¿qué sucede? Una decisión del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que entre paréntesis ahora está formado por ciudadanos propuestos por distintos partidos políticos y con una composición que estuvo sujeta a impugnaciones. ¿Qué es lo que sucede con la actual legislación? Las decisiones de este tribunal, que se pretende sea imparcial, las puede revocar o desechar o rechazar, como se quiera decir, el colegio electoral. Entonces, para dignificar las decisiones que tome este tribunal y para darle verdaderamente su autonomía como un cuerpo colegiado que juzgue las elecciones, se reformó la Constitución de tal suerte que ahora toda decisión que tome este tribunal será modificado por el colegio electoral o la Cámara de Diputados solamente por las 2/3 partes. De nueva cuenta tiene que haber acuerdos porque ningún partido político podrá tener estas 2/3 partes.
Entonces se dignifica y se eleva la calidad de las opiniones del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Creo que estos son los aspectos de mayor relevancia de la actual reforma electoral. Hubo una alianza PRI-PAN para la reforma electoral. Eso es a lo que me refería anteriormente. Sí. Hubo un acuerdo parlamentario. Sí, pero no alianza. No alianza. Se habla de alianza cuando hay de por medio ciertas coincidencias ideológicas. A eso voy. Y yo quisiera calificar lo que pasó en la Cámara como un acuerdo parlamentario para una cuestión concreta, ¿no? Quiere decir que no, en todos los estatutos de los partidos, más bien el ideario, la ideología del partido, no puede haber una coincidencia entre uno y otro partido. No digo que no pueda haberla, pero en este caso ¿por qué no le la hay. temen tanto eso de las alianzas, los priistas? No les tememos. No se pueden aliar con... No lo tememos, de hecho... De pronto con los cardenistas o de pronto con los panistas o de pronto con... Son acuerdos que se llevan a cabo entre distintas fracciones partidistas o fracciones parlamentarias. Y esa es la actividad cotidiana que se da en otros congresos de otras partes del mundo. No, a eso no le tenemos definitivamente ningún temor. Pero en lo que sí nosotros somos muy celosos, como también los otros partidos son muy celosos, es en delimitar con perfección lo que nos distingue de los demás. Y precisamente es una de las cuestiones que están en el, ¿cómo les podríamos decir?, en el centro de esta discusión. Porque lo que el pueblo de México quiere, a nuestro juicio, es una perfecta diferenciación de las distintas opciones políticas. En otras palabras, cuando se habla de fortalecer el régimen de partidos en México, pues es que la gente tenga perfectamente bien delimitados, bueno, cuál es la opción que tengo en tal aspecto que me atañe, como la educación, como la capacitación, como la producción rural, como el desarrollo industrial, si yo voto por el PRI, si yo voto por el PAN, si yo voto por el PRD. Y para fortalecer el régimen de partidos en México, definitivamente nuestra oferta política tiene que estar muy bien diferenciada de las demás. Por eso es que nosotros... ¿Pero cuál es el temor a las coincidencias? No, definitivamente que no. No hay temor a coincidir. Pero lo que sí hay es un celo en definirnos, como también lo existe de parte de las otras opciones políticas. Y eso pasa en todas las actividades de la vida humana. Hay algo distintivo en lo que cada persona hace y quiere hacerlo mejor. En este caso, como organización política, nosotros queremos distinguirnos perfectamente para que la ciudadanía y el electorado pues nos tenga bien identificados, pero queremos, dentro de esa distinción, mejorarnos, ¿verdad? Perfeccionar nuestra vida política interna para poder presentarnos con pues una adecuación a los tiempos que nos ha tocado vivir. Sí. Pues si estuviéramos presentando productos y suponemos que el PRI es un producto, ¿usted cómo convencería al ciudadano para que lo comprara? O sea, su producto, ¿no? Pues que es el que está ofreciendo. En pocas palabras, ¿no? mercadotécnicos. Busquémosle un eslogan de una vez. No, estamos hablando de política. Y creo que en política, pues tenemos que hablar de cuestiones, esto sin detrimento ni menoscabo de lo que se hace para diferenciar diferentes productos, pero no es este el caso en la vida política de México. Estamos hablando de cuestiones muy importantes, no porque el otro no lo sea. Pero hay que vender, ¿no? Es decir, hay que vender la idea. Figurado. No. Hay que convencer. Hay que convencer. Vender la idea. Y hay que definitivamente comportarse de acuerdo al sentir de la mayoría, ¿no es cierto? Para poder aspirar a ser mayoría. Pero hoy, ¿quién gana sin publicitarse? Bueno, una cosa es la propaganda política, definitivamente, pero otra es la ideología. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Y creo que aquí está el punto. Pero si usted me quiere convencer a mí de
Pero usted tiene una forma de PRI. pensar. Usted tiene una forma de ver las cosas que suceden en su entorno. Entonces no me va a convencer, me va a vender la idea. ¿Cómo me la vende para que pertenezca al PRI? ¿Cómo lo convenzo? Sí, bueno, ¿cómo? Bueno, si usted quiere usar la palabra vender, pues a ver. ¿Cómo cambia mi convicción, pues? Es decir, ¿cómo haría usted ante los ciudadanos? En pocas palabras, ¿por qué el PRI es la mejor opción? Ante las otras, ¿no? Sí, es una cuestión que tiene que ver con los aspectos fundamentales de la forma de pensar y de la vida nacional. Tenemos que, en primer lugar, como partido, saber qué es lo que a usted, lo que a los regiomontanos, lo que a los mexicanos les interesa en mayor medida. Y tenemos que priorizar. Y hoy en día eso es lo que estamos haciendo precisamente. En otras palabras... Están haciendo una investigación de mercado. Pues para seguir con los productos es que es un ejemplo más fácil. ¿Cuáles son los grandes temas que en la mayoría de los mexicanos son los más importantes? Educación y capacitación es uno. Servicios públicos y su forma de financiarlos es otra. Podría mencionar que también precios y salarios es otra. Producción y distribución es otro. Estoy hablando de los grandes temas, ¿no? Empleo. Que ahí podríamos incluir el empleo. Seguro que sí, definitivamente el empleo es uno de los grandes temas nacionales. Las relaciones de México con el exterior es una de las cuestiones que en mayor medida están interesando a los mexicanos, porque estamos viviendo pues, en un mundo cada vez más interdependiente, ¿no es cierto? Sí. Entonces podríamos decir que la forma de actuar de nuestro gobierno es la forma de pensar del partido. Pues hay una gran correlación. Son priistas, ¿no? Son priistas. Entonces, y definitivamente es un gobierno que para llegar a él, más bien dicho, tenemos un presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales, que para acceder a un puesto público fueron postulados por nuestro partido, ¿verdad? Oye, ¿cómo se resuelve esa contradicción entre un gobierno que cierra Cananea y unos obreros priistas que protestan por ello, por el cierre de Cananea? Cananea no es una empresa más dentro de la reorganización financiera nacional. Cananea es un símbolo. Cananea es el origen de un movimiento que para los sonorenses y para los mexicanos en general pues está inmerso en el proceso histórico de los últimos tiempos. Yo pienso que en este caso particular de Cananea, el partido se forjó su propio ámbito de acción. Se tomó una decisión administrativa, pero hubo un pronunciamiento político del partido. Y bueno, yo quiero decir que fue muy alentador para el priismo el que el presidente de la República tomara una decisión acorde al pronunciamiento de su partido, decir lo que piensa y quiere manifestar sus inquietudes, quiere manifestar a veces sus inconformidades, y creo que en el partido definitivamente tenemos que abrir los espacios de expresión crítica, propositiva, para que esto se dé. Queremos ser mejores. Sin embargo, suena ¿sí? Disculpe, suena muy extraño que dentro del partido exista una